diferente la clase para que sea más dinámica. Vamos a ver unos cuantos casos, no son muchos, no son casos tampoco del otro mundo, algo que sea complicado, ni son, eh, ni son cosas muy difíciles o muy rebuscadas, pero es algo que nos va a servir para todos, porque vamos a estar aprendiendo o recordando cómo describir una lesión, saber qué tipo de estudio es el que estamos teniendo, ¿verdad? Eh, y hacer diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Y siempre tratando de integrar las características clínicas en cada caso. Entonces, vamos a empezar con el primer caso y después de cada una voy a dar una pequeña revisión bibliográfica sobre cada uno de los casos, ¿verdad? Y de los diagnósticos más probables que se pudieron dar. Entonces, empecemos con el caso número 1. La primer paciente es una niña de 6 meses de edad con el antecedente que fue nacida por parto vaginal. Desde el nacimiento, la madre refiere que le palpaba un bulto duro, decía ella, en la cabeza. Era firme, era una lesión firme, de bordes bien definidos, que fue creciendo en el transcurso de los meses. Actualmente la niña tiene 6 meses. No hay trastornos en el desarrollo psicomotor, ¿verdad? Aparentemente sí fue un parto que fue algo prolongado, menciona la mamá, no fue un parto tan dificultoso, pero era el primer hijo de ella y fue algo prolongado el parto. Entonces, tenemos el primer estudio de imagen, ¿verdad? Entonces, aquí voy a querer que me ayude uno de los compañeros de primer año, cualquier voluntario, y solo vamos a hacer unas cuantas preguntas, ¿verdad? Entonces, no sé quién quiere participar conmigo ahorita. Y si no, vamos a escoger entonces. Chin, 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 chin. Vamos a ver. Veo que solo está Pedro. Pedro, ¿me escucha? Sí, lo escucho, doctor. Muy bien, Pedro. Entonces, son preguntas sencillas, ¿verdad? Y solo vamos a ir describiendo cada una de las cosas. Entonces, Pedro, dígame qué tipo de estudio de imagen es el que estamos viendo. Bueno, esa es una proyección lateral y anteroposterior de rayos X de cráneo. Ajá, una radiografía de cráneo, ¿verdad? Correcto. Lateral y anteroposterior. Entonces, en esta radiografía de cráneo, si me puede describir usted qué lesión es lo que está viendo o qué es lo que le llama la atención. Sí, doctor, me llama la atención que bueno, en el posterior se ve en el lado izquierdo un Ujú, abultamiento sobre el cráneo ujú. en la proyección anteroposterior. Una proyección anteroposterior, ajá. Y en la proyección lateral, ¿qué es lo También, que ve? sí. Ujú. Entonces, tenemos un abultamiento. ¿Cómo describiríamos nosotros, cómo podríamos describir ese abultamiento? O, si quieren, bueno, muy bien, ¿verdad? Lo que me dijo Pedro está muy bien, identificó la lesión, sabe el tipo de proyecciones, el tipo de estudio de imagen que estamos viendo. Si uno de los R2 tal vez me quiere ayudar también, ya después vamos a volver otra vez con Pedro más adelante, ¿verdad? Pero si uno de los R2 me quiere ayudar a describir esa lesión, por favor. Doctor Boris, Alex Hola, Alex. Velázquez. Bueno, como dijo Pedro, se observa bueno, se evidencia una alteración, ¿verdad? Una lesión a nivel posterior. Ujú. Lo que me llama la atención, bueno, es una lesión que no se logra, bueno, que no está en tejidos blandos, sino que impresiona que está a nivel en el periósteo. Ajá. Y me llama la atención que en la anteroposterior se ve de que no cruza hacia, que no sobrepasa la sutura. Ajá. Muy bien. ¿Y en qué exactamente, a qué nivel está esa lesión? ¿Está parietal, está occipital, está temporal? Parietal sería, parietal izquierdo. Ajá, correcto. Entonces ya tenemos, ¿y cómo lo describiría entonces nuevamente?
Pues una lesión a nivel del periósteo en el hueso parietal izquierdo, que condiciona una elevación del mismo. Muy bien, siempre es correcto, ¿verdad? Identificar a qué nivel estamos, ¿verdad? Y describir la imagen, como que imaginándonos que nosotros, que se le estamos describiendo a alguien ciego. Entonces, si decimos así nada más que hay una lesión a nivel parietal, el izquierdo, que condiciona elevación del periósteo, pero también tenemos que dar la morfología de la lesión. ¿Qué le parece la morfología de la lesión? ¿Cómo expansiva sería? ¿Sí? Una lesión expansiva, podemos decir, que impresiona seguir el contorno del cráneo, ¿verdad? Localizada a nivel del periósteo, expandiéndolo, ¿verdad? Entonces, podríamos describirlo así. Tenemos que describir los bordes también, los bordes si son irregulares, si son bien definidos, ¿verdad? También tenemos que describirlo. Y mencionar eso, lo que mencionabas, que no cruzan las suturas, ¿verdad? Que no está cruzando las suturas. Eso es muy importante para la semiología de la lesión que vamos a ver posteriormente. Ajá. Entonces, con este estudio de imagen, eh, ¿qué otro estudio pediríamos? Ya tenemos este, ya empezamos a tener nuestra presunción diagnóstica, ¿verdad? Pero ¿qué otro estudio pediríamos nosotros? Vamos a ver, R1, un compañero R1 también, Jorge, si me puede pensar, usted ya vio la lesión y queda con la duda, ¿qué podría ser? Entonces, eh, ¿qué siguiente estudio es el que recomendaría usted realizar? Un, buenos días, doctores. Un ultrasonido, doctor. Un ultrasonido. Ajá. ¿Y qué esperaría encontrar en el ultrasonido? ¿Por qué indicaría un ultrasonido? Para ver si tiene vascularidad la lesión y si es de Ah, tejidos blandos. ajá. Muy bien. Ahí en la radiografía pareciera que no es de tejido blando, ¿verdad? Exactamente. Y pareciera que sí está comprometiendo el hueso. Pero recordamos, ¿verdad? Que en los niños bien pequeños igual la cortical es bastante delgada y el ultrasonido también nos puede dar una ventana para ver ciertos tipos de lesiones. Entonces está muy bien que también queramos complementar con un ultrasonido, ¿verdad? El ultrasonido, si logramos evidenciar la lesión, vamos a ver algunas características internas. Claro que no va a ser el estudio que nos va a brindar toda la información, sino que es un estudio complementario, ¿verdad? Importante siempre el interrogatorio que se le hizo a la madre, ¿verdad? Saber, ya tener una sospecha clínica. Si sabemos que fue una masa que apareció desde el nacimiento, una lesión que apareció desde el nacimiento, fue creciendo con el tiempo, ¿verdad? Y que fue creciendo con el tiempo. Y la otra cosa importante, que no está condicionando un deterioro en el desarrollo psicomotor de la niña, ¿verdad? Entonces, ya tenemos un ultrasonido. Entonces, posterior a eso, si el ultrasonido no nos brinda toda la información, entonces, ¿qué otro estudio de imagen vamos a sugerir? Ese ya me puede contestar un R2. Pues siguiendo, doctor, se podría pedir una tomografía. Ah, una tomografía, ¿verdad? Y Sí. la resonancia la consideraríamos en algún momento después. Es que como impresiona que lo que está afectado es óseo, pienso que puede dar más información la tomografía. Es correcto, eso es importante, ¿verdad? Cuando se piensa que hay alteración en las estructuras óseas, la tomografía nos va a brindar mayor información, ¿verdad? Sin embargo, también podemos realizar resonancias en algunos pacientes. Y, por ejemplo, la resonancia que nos brinda mucha información para evitar la radiación del paciente, ¿verdad? En estos niños tan pequeños. Pero definitivamente sí, la tomografía es un estudio esencial para poder valorar estos casos, ¿verdad? Entonces, bueno, a este niño no se le hizo tomografía, pero sí se le hizo resonancia. Entonces, bueno, se me olvidó, iba a poner la imagen y les iba a preguntar qué tipo de estudio es, pero ya les dije que es una resonancia. Entonces, igual, otro R2 que quiera participar,
y me conteste qué secuencia es. Hola, buen día, doctor. Esta sería una secuencia T1, Ajá. ¿Y en qué planos, Luis? sagital. En plano sagital. Ajá, muy bien. Entonces, las secuencias en T1, generalmente, ¿para qué nos sirven? Cuando estamos evaluando, por ejemplo, cerebro, ¿verdad? Cuando estamos evaluando el encéfalo. Nos da hallazgos anatómicos de la estructura cerebral. Correcto. Entonces recordamos que la resonancia es un método de imagen que nos permite tener una buena diferenciación entre los diferentes tejidos, principalmente a nivel de los tejidos blandos, ¿verdad? No así de los tejidos óseos, pero también nos puede ayudar a valorar la médula. Entonces, con la resonancia magnética nos da una mejor visión de esta diferenciación de los tejidos. Y vemos que es mucho más bonito ver una resonancia cerebral que una tomografía cerebral, ¿verdad? Vamos a tener una mejor interfaz entre cada uno de los tejidos. Entonces, algún R3 ahora que me quisiera comentar qué beneficios tendría la resonancia en valorar a este paciente. Hola, doctor. Hola, Lorenzo. Bueno, considerar el empleo de resonancia magnética en este paciente es provechoso porque, primero, como usted ya lo mencionó, ¿verdad? Que la resonancia magnética, al ser un estudio que no emplea radiación ionizante, es de preferencia en un paciente en edad pediátrica. Y número dos, que la resonancia magnética, pues, al ser una modalidad que la imagen va a ser dependiente de la cantidad de protones que va a tener una estructura, pues permite la mejor diferenciación de tejidos que se van a ver. Y otra podría ser que las principales patologías o diferenciales que se pueden ver de lesiones en la calota, la mayoría de ellas son mejor diferenciables por resonancia magnética y por sus diferentes características en todas las secuencias. Y no sé si le menciono más o menos de los diferenciales que se podrían considerar. Ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, Bueno, porque eso va a ser importante, ¿verdad? Entonces, ahora, ya sabiendo, ¿verdad? Las ventajas que nos daría la resonancia en eso, y ya vamos a ver los diagnósticos diferenciales y por qué. Entonces, si me pueden describir igual, bueno, vamos a ver esta otra secuencia. Antes de empezar la descripción, vamos a regresar con cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, si me describen qué secuencias son las que estamos viendo acá. La imagen de la izquierda, si me describen qué secuencia y en qué proyección. sí, la de la izquierda, la primera es una resonancia magnética, un corte coronal, una secuencia ponderada en T2, Sí, donde se observa un aumento de espesor de la calota o de la estructura ósea que corresponde al hueso, habíamos quedado que era parietal, ¿verdad? Hueso parietal izquierdo, presentando intensidad de señal heterogénea, predominantemente hiperintensa. Es correcto. Igual en la otra secuencia, en la secuencia T1, ¿qué características podríamos mencionar? ¿Cómo es la intensidad de señal acá? Sí, aquí es predominantemente hipointensa. Pero también estamos observando algunas áreas hiperintensas, ¿verdad? Entonces vemos que es heterogénea en las secuencias T1 y en T2, ¿verdad? Es una lesión que está expandiendo, ¿verdad? Es una lesión expansiva, pero tenemos que fijarnos bien. Esta lesión está erosionando la tabla interna, la tabla externa, la está deformando, la está adelgazando. Eso también es importante que nosotros observemos, ¿verdad? Porque dependiendo de estas características vamos a entrar con diferentes diagnósticos probables, ¿verdad? Y bueno, la secuencia en medio.
Flare. Eso es correcto, es un flare. Entonces, si me dice un R2 que haya cursado ya con la doctora Wu, ¿para qué nos sirve, perdón, para qué nos sirve el flare? ¿Qué tipo de secuencia es? Dice la doctora, siempre nos menciona. Es una secuencia para ver qué cosas. Es neurológica, doctor. Correcto. Sí, es una secuencia neurológica. Es una de las secuencias más importantes cuando nosotros vamos a evaluar el parénquima cerebral, ¿verdad? Y nos va a dar información sobre lesiones, tanto lesiones recientes como lesiones antiguas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las secuencias más importantes en la valoración neurológica. Cuando nosotros tenemos esta lesión, ¿verdad? Que no está afectando el parénquima cerebral, ¿verdad? Sino que es extraxial. Entonces también tenemos que ver, ¿por qué tenemos que ver todas estas secuencias? También tenemos que ver si esta lesión, por la expansión que está causando, ¿verdad? Si realmente está irrumpiendo la cortical y está condicionando invasión al parénquima cerebral, ¿verdad? Estas lesiones, cuando son solamente expansivas, entonces, y que la cortical está respetada, pero a veces la adelgazan o la desplazan, entonces también están causando el efecto de masa y pueden causar compresión, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nosotros miremos. Está condicionando edema, está condicionando desplazamiento del parénquima cerebral. Es una lesión importante que, a pesar de ser extraxial, está comprometiendo las estructuras intraxiales. Entonces, eso tenemos que valorarlo también, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ahora que ya tenemos estas secuencias, entonces, ¿dentro de qué diagnósticos diferenciales nosotros podríamos pensar cuando ya valoramos la lesión y la historia clínica? Doctor, fíjese que por ser una lesión crítica, bueno, una lesión radiológica en radiografía, se podría considerar un distrocio neurismático, pero también quería preguntarle la edad, porque en algunos pacientes de edad pediátrica predomina la histiocytosis de células de Langerhans. Entonces, tiene 6 meses. La niña tiene 6 meses. 6 meses. Ahorita. Sí, 6 meses, está pequeña. Bueno, yo consideraría esos diagnósticos. Ajá. ¿Y el, ¿Qué otro? ¿Mande? No le escucho mucho, Cintia. No, eso consideraría en Ajá. la licencia. Muy bien. ¿Y qué otros diagnósticos diferenciales vamos a considerar también? Creo que por la apariencia que presenta, podría ser, o creo que he visto los quistes epidermoides así, y también las displasias fibrosas Muy de bien. huesos de la calota. ¿Algún otro diagnóstico diferencial que quieran mencionar? Muy infrecuente, doctor, el osteoma. El osteoma, ajá. Sí, muy bien. Entonces, ahora vamos a revisar, vamos a hacer una pequeña revisión de estas lesiones, ¿verdad? De las lesiones en calota. Entonces, en la calota, menciona que podemos encontrar de forma incidental varias cosas, tanto variantes de la normalidad como lesiones que muchas veces tienen un aspecto inespecífico, ¿verdad? Entonces, por eso siempre, y como nos han mencionado desde que entramos al posgrado, es importante correlacionar estos hallazgos, aunque parezca ya trillado, ¿verdad? Pero tenemos que correlacionarlo con la historia clínica del paciente, porque esto nos va a ayudar a sospechar en el diagnóstico diferencial. Entonces, por el tiempo de evolución de la niña, ¿verdad? Vemos que no ha generado ningún problema neurológico. Vemos en las imágenes que está extraxial, que está bien circunscrita, no cruza las suturas, no está condicionando desplazamiento del parénquima cerebral ni edema, y no es una lesión destructiva, sino que es una lesión expansiva. Entonces vamos a considerar que será algo benigno o será algo maligno. Por esas características que nosotros hemos visto, vamos a pensar en algo benigno o en algo maligno. Benigno, doctor. En algo benigno, correcto. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Este es un repaso nada más de la anatomía de la calota, observando los huesos, el hueso temporal, el hueso frontal, el hueso parietal, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos en una imagen por tomografía, tenemos que identificar dónde está la tabla externa y la tabla interna.
¿verdad? Y lo que está en el centro va a ser el díploe. Entonces, aquí sí nos faltó ese estudio de la tomografía, que no lo tenemos, pero podemos visualizarlo, aunque no tan bien como lo podríamos caracterizar la tabla interna y externa en la tomografía, la podemos ver también en la resonancia, ¿verdad? Entonces, hay que pensar también, siempre cuando vemos una lesión en las calotas, ¿verdad? Tenemos que ver, es una lesión que es expansiva, hay lesiones osteolíticas, hay lesiones radiolúcidas, pues todo esto tenemos que caracterizarlo. Tenemos que recordar que hay venas de la normalidad, como las venas emisarias, ¿verdad? Que estas venas pueden tener un pequeño canal óseo, ¿verdad? Que a veces podemos verla y pensar que son como lesiones, pero son las venas emisarias y vemos estos canales óseos, ¿verdad? Es con bordes escleróticos. Los lagos venosos, que son evaginaciones de venas del díploe, ¿verdad? Que pueden tener un contorno irregular, pueden ser también bien delimitados, y lo vamos a ver como lesiones hipodensas, ¿verdad? O como imágenes hipodensas. Y también vamos a ver en algunos casos, tenemos otros ejemplos de lesiones en la calota, como las vellosidades, las granulaciones de Paccioni, ¿verdad? Que es por las aglomeraciones de las vellosidades aracnoideas, que pueden estar comunicando con un seno dural. Podemos tener improntas de las circunvoluciones cerebrales y eso nos puede modificar la morfología de la calota, ¿verdad? Entonces, también ya tenemos que pensar, cuando ya estamos empezando a hablar de lesiones, entonces tenemos que categorizar también por edad. Entonces, hay lesiones que son más frecuentes en los niños más pequeños, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir estas lesiones, las podemos dividir, por ejemplo, en grupos de edad. En los primeros años de vida, en el primer año de vida, la lesión más frecuente es que hay un encefalocelia atrésico, ¿verdad? Después de esto siguen los cefalomatomas, luego los quistes dermoides, los angiomas, los tumores y el sinus pericráneo, ¿verdad? Entonces, estamos ¿cómo se llama? Pensando en niños pequeños, ¿verdad? De 1 a 7 años, más frecuente que tengamos un quiste dermoide, ¿verdad? Seguido, como mencionaban ustedes, ¿verdad? También tenemos que pensar en histocitosis de células de Langerhans, y ya cuando tienen así cerca de los 7 años, ya podemos pensar también en lesiones malignas, ¿verdad? Como tumores metastásicos. Y ya por encima de los 8 años, lo más frecuente que nosotros vamos a tener es una displasia fibrosa, ¿verdad? También vamos a tener los quistes dermoides, los osteomas, como mencionaba Cintia, pero estos ya se presentan en niños más grandes, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta, ya vamos a ver más adelante todo esto, y por ejemplo, en la displasia fibrosa se puede parecer mucho a lo que estábamos viendo, ¿verdad? El hueso medular se reemplaza, en este caso, por un tejido fibrocelular y va a causar la expansión del díploe, ¿verdad? El cráneo se puede afectar tanto de forma monostótica, ¿verdad? De una sola parte, o como una forma poliostótica. Y muy importante de esto es que la tabla interna es la que se tiende a afectar más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí puede moldear la tabla interna, pero lo que afecta más es la tabla externa y nunca va a irrumpir estas tablas, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos en la lesión que lo estábamos viendo en radiografía, es bastante similar, ¿verdad? En la radiografía, en esta proyección de radiografía anteroposterior podemos ver una lesión expansiva de bordes bien definidos, ¿verdad? Está expandiendo la calota. Y si vemos las mismas lesiones, tanto en la tomografía como en la resonancia, vemos que es heterogénea, ¿verdad? En las secuencias T1 está heterogénea, estas no van a, en las secuencias T1, T2 van a ser heterogéneas igual, ¿verdad? Pero vemos cómo está expandiéndose de gran manera, ¿verdad? La otra, los quistes epidermoides, como mencionaba Lorenzo, y muchas veces estas lesiones también son frecuentes en los niños pequeños. Y estos son quistes de inclusión ectodérmica que se revisten de epitelio. Estos quistes van a tener detritus, van a estar rodeados por una fina capa de epitelio. Igual los vamos a ver, ¿verdad? Como lesiones en la radiografía. Podemos verlas como lesiones bien definidas en muchas ocasiones con un centro radiolúcido y un borde radiopaco. Y el cefalohematoma, importante también caracterizarlo. ¿Por qué? Porque estos cefalomatomas se pueden calcificar. No es la evolución natural de los cefalomatomas, porque generalmente los cefalomatomas tienen que ver con un momento traumático en el parto. Causan una lesión en los vasos que van sangrando. Esto es a nivel
del perióstico, ¿verdad? Del revestimiento perióstico. Entonces se va expandiendo, pero generalmente esto resuelve en pocos días, semanas, pero en algunas ocasiones pueden durar hasta meses e incluso calcificarse. Entonces es importante. Y si vemos también la lesión, es muy similar a lo que estábamos viendo. Importante la mención que habíamos hecho anteriormente, que no cruzaba los surcos, ¿verdad? Las suturas, perdón. Entonces, en este paciente se dejó como un cefalomatoma, ¿verdad? Se dejó como un cefalomatoma por el antecedente del parto, que fue algo dificultoso, que es una lesión expansiva a nivel del perióstico, que no está remodelando la tabla interna, ¿verdad? No causa expansión hacia adentro. Y se muestra heterogénea en las diferentes secuencias de resonancia magnética, porque recordemos que el hematoma puede tener distintos grados de maduración, ¿verdad? Entonces esta lesión la dejamos al final como un cefalohematoma, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos un caso número 2. Este paciente es un señor de 68 años de edad, que tiene antecedentes de alcoholismo, tabaquismo, al parecer tuvo una vida un poco desordenada, divertida pero desordenada, ¿verdad? Y llegó al hospital con fiebre de una semana de evolución, deterioro del estado general, pero los familiares mencionan que ya desde antes había presentado pérdida de peso. El señor nos comentaron, ¿verdad? El caso después del señor, que ya desde antes había presentado pérdida de peso y en este momento llegó por un cuadro agudo de fiebre y deterioro del estado general, ¿verdad? Entonces, el paciente se fue de alta exigida y no pude conseguir la radiografía. Entonces, le vimos el scout, ¿verdad? Porque el paciente tiene una tomografía. Entonces, otra vez un R1 que quiera participar, si me ayuda, solo a describir qué es lo que están viendo en la radiografía, qué es lo que le llama la atención. Doctor Boris, disculpe que me desconecté un rato por el internet, solo quiero ver los datos clínicos de nuevo, por favor. Lo que Sí, decía. ahorita, permitirme. Aquí está. Es un masculino, ¿verdad? 68 años de edad, antecedentes de alcoholismo, tabaquismo, y que se presentó, el paciente no ha presentado sintomatología respiratoria por el momento. Lo que se presentó fue con una fiebre de una semana de evolución, con deterioro del estado general, y los familiares posteriormente mencionaron que había tenido pérdida de peso desde varios meses atrás. Entonces, el paciente vino con fiebre y con deterioro del estado general, no quería comer, estaba presentando fatiga, pero en ningún momento estaba presentando síntomas respiratorios. Sin embargo, se le tomó una radiografía de tórax y esto fue lo que encontramos. Entonces, de los compañeros de primer año, si hay algo que le llame la atención. Claro. Buenos días, doctor Boris Maldonado. Buenos días. ¿Qué tal, Maldonado? ¿Cómo está? Disculpe que me desconecté un ratito, que tuve problemas de internet también. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Pues yo veo que hacia el lóbulo superior del pulmón, a nivel apical, el lóbulo superior sería de nuestro lóbulo superior derecho, vemos una área que no está insuflada, sino que está radio opaca. Y también observo que la tráquea está desviada hacia allá. Considero que hacía siempre a buenas a primeras, el diagnóstico a considerar sería una atelectasia de este paciente del lóbulo superior derecho. Una atelectasia. Entonces, otra vez, describamos entonces la lesión que estamos viendo. ¿Cómo la describiría usted? Como una lesión radiopaca en el lóbulo superior derecho, doctor. La morfología de la lesión, ¿cómo es? Es bien definida, tiene los bordes bien definidos. Eso es lo que le podría decir. Pero la morfología es redondeada, es en forma de cuña, es ovoidea, ¿cómo la observa usted? Yo lo observo que es, podría ser en triangular.
triangular, diría yo. Ajá. Entonces, otra vez, así como en conjunto de todas las descripciones que dio, vuelvo a mencionar cómo sería la lesión o qué es lo que está bien. Pues una lesión en el lóbulo superior derecho, triangular, radioopaca, bien definida, que tracciona la tráquea. Ujú. ¿Y hay algo más ahí en el interior que le llame la atención? Me pareciera, no podría decir como que No se desde preocupe, aquí, si se equivoca, aquí todos nos equivocamos. ¿Qué es lo que le parece a usted? ¿Qué es lo que le llama la atención? pues, parece que tiene una zona que es un poco más radiolúcida Ajá, hacia el correcto. centro, Ajá. pero no tengo una buena definición desde aquí para decir algo más. Correcto, sí, también hay una porción de la lesión. Miran la flecha. Sí, doctor. Sí, sí, señor. Sí. Vemos una porción de la lesión, ¿verdad? Que tiene una radiolucidez, ¿verdad? Entonces, en efecto, es una lesión radiopaca que está comprometiendo la porción apical del pulmón derecho, ¿verdad? Si nos fijamos bien, recordemos que en las radiografías va a haber una transposición de muchas imágenes, ¿verdad? Va a haber transposición de varios planos y puede haber transposición de tejidos, pero incluso así podemos encontrar diferentes morfologías de las lesiones. Entonces, si usted se fija, ¿verdad? También, ¿qué es esto que estamos visualizando acá? ¿Será parte o no de la lesión? ¿Será solamente esto? ¿Qué será la telectasia? ¿Qué será realmente una telectasia? ¿Por qué tiene estas zonas radiolúcidas? ¿Verdad? En el centro, ¿por qué? ¿Verdad? Es una lesión que se observa más de aspecto central o de aspecto periférico. Eso también tenemos que recordarlo para el momento que vamos a evaluar. Bueno, entonces tenemos esta lesión. ¿A ustedes les parece que es suficiente información que nos brindaría una radiografía de tórax o pediríamos un estudio más? Un R1 también que me conteste, por favor. ¿Cuál es el siguiente paso con este paciente? Doctor, Jorge García. Ajá, Jorge. El siguiente estudio pues sería una tomografía de tórax. Ajá. Y esta tomografía, ¿se la vamos a pedir una tomografía simple o vamos a pedir una tomografía contrastada? Contrastado, doctor. ¿Por qué vamos a pedir una tomografía contrastada? Bueno, en este caso estamos sospechando algo neoplásico. Entonces, yo diría que contrastada para ver, valorar la vascularidad. Y si fuera algo infeccioso, ¿también la contrastaríamos o la pedimos simple? No, si fuese algo infeccioso yo la pediría simple. Simple. ¿Alguien más opina diferente? ¿Les parece que forma parte de algún signo radiológico? Tal vez lo recuerdan. ¿Puedo participar R2 o solo para los R1? No, claro. Sí, Bien. usted puede participar, solo para que repasemos. Sí, de hecho se ve la forma, ¿verdad? Que es cóncava hacia la parte superior y convexa hacia el ilio, recordando la forma de S itálica del signo de S de Golden. Correcto. Correcto. Eso es importante, eso es muy importante. ¿Y ese signo radiológico está asociado a? ¿A qué patologías? Generalmente patologías que tienden ya sea a comprimir o a hacer una alteración endoluminal a nivel del bronquio a ese nivel. Del bronquio, correcto. Que es la que ocasiona la telectasia de la región apical. Y la otra imagen. ¿De cuál bronquio? La imagen de la parte convexa sería la parte que es el proceso neoplásico que se sospecha o lo que esté comprimiendo, por eso hace la parte convexa, la primera región, y la parte superior es cóncava hacia arriba porque lo está jalando, lo está recayendo debido a la telectasia que se está generando.
Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos comentar sobre eso? Doctor, ¿Qué otros signos de atelectasia ven en esa scout? Maldonado mencionó también, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros signos ven? doctor, yo agregaría, Jorge, nuevamente, hay ensanchamiento de la línea paratraqueal izquierda, a considerar ahí una linfadenopatía. Ujú. Siempre tener en cuenta la disminución de los espacios intercostales a ese nivel, leve retracción de la tráquea también hacia ese nivel. Ujú. Muy bien. Ajá. Entonces, al final, entonces, cuando vamos a un estudio más avanzado, siendo infeccioso, pensando en algo infeccioso, ¿lo pediríamos contrastado o lo pediríamos simple? Poco con agua. ¿Quién quiere un coco con agua? Contrastado, doctor. Contrastado, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué serviría la contrastada para un estudio, una patología infecciosa? Porque recordar, doctor, que en este caso también no tenemos, tenemos que descartar también los diagnósticos diferenciales, no es que nos podemos tirar directamente a que es infeccioso, más por el signo que estamos viendo, no da tanto hacia algo infeccioso. Correcto. Muy bien. Entonces, esta fue la tomografía que se hizo. Vamos a ver. Esta fue la tomografía que se hizo. Entonces, bueno, ya sabemos que es una tomografía. Esta está en una fase simple o está en una fase contrastada. ¿En qué ventana está? ¿Y en qué proyección también está? Evidentemente son cortes axiales en fase no contrastada, porque si vemos ahí ya vemos la aorta torácica y no tiene contraste en el interior. Y se está visualizando en una ventana de visualización de estructuras mediastínicas. Correcto. Entonces, ¿cómo describirían la lesión que estamos visualizando ahí? Hola. Bueno, yo describiría como una lesión, perdón, una masa, porque dependiendo del tamaño, ¿verdad? Y pues ya se observa de que compromete más de los 3 centímetros. Bueno, entonces sería una imagen por tomografía computada en fase simple, en corte axial, desde la parte más superior de los ápices hacia la parte más inferior, identificándose una masa heterogénea con densidades de tejidos blandos y impresiona, bueno, podría ser, impresiona tener parénquima respetado en su interior que bueno, aquí no observo bien en este caso, pues si hay un compromiso del bronquio, solamente observo la masa heterogénea, densidad de tejidos blandos, con parénquima respetado o bien alguna cavitación, podría ser incluso. En eso tendríamos que valorar pues la ventana de pulmón para ver si es parénquima o realmente sería una cavitación la que está ahí para considerar diagnósticos diferenciales pues de tuberculosis o de otro tipo. Correcto. Entonces, ¿qué proyecciones son estas? Y no sé si les da una mayor idea de lo que estamos visualizando. Doctor, es un corte coronal el de la izquierda y el de la derecha es un corte sagital. Ajá. Y siempre estamos viendo entonces qué ventana. Siempre es la mediastinal. ¿Con contraste o sin contraste? Sin contraste, doctor. Entonces, estamos viendo también, ¿verdad? En estas imágenes,
la extensión más o menos de lo que presenta esa lesión, ¿verdad? Vemos que también tiene una, como ya habían mencionado, es heterogénea, tiene diferentes densidades, ¿verdad? Hay algunas que se miran bastante hipodensas, a otras zonas bastante hiperdensas que impresionan calcificaciones, ¿verdad? Está localizada y sí, aquí, si se fijan bien, ¿verdad? Permítanme. Si ven la marca acá, si ven la flecha, esto es vía aérea. Esto es vía aérea. Pero, ¿qué les parece el calibre de esa vía aérea? ¿Verdad? También hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Está de calibre normal, esa lesión está comprimiendo esa porción de la vía aérea, es un bronquio. Entonces, lo está comprimiendo, tiene calibre normal, lo rodea, lo engloba, ¿verdad? O realmente lo está invadiendo, eso tenemos que fijarnos bien. Con eso vamos a ver todas las demás proyecciones, ¿verdad? Eso tenemos que verlo. Ajá. Y esta que estamos visualizando acá. Sí, hola doctor. Sí, siempre se siguen visualizando pues los cortes axiales a nivel del arco aórtico. El de la izquierda pues sería la fase no contrastada y el de la derecha en la fase contrastada. Y siempre, tal como lo han venido diciendo, se observa es una masa iliar derecha que está causando obstrucción o está causando una oclusión del bronquio superior, que es lo que realmente está causando la telectasia. Y es heterogénea y realza con la administración del contraste. Correcto, ¿verdad? Y tal vez ahí no se mira tan bien, ¿verdad? Pero hay unas zonas que son más hipodensas, ¿verdad? Con unas densidades bastante bajas que podrían corresponder a zonas líquidas o el considerar que son zonas de necrosis, ¿verdad? ¿Ves? Y se me olvidó, no les puse pensé que había puesto una ventana de pulmón, pero no la tengo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué diagnóstico? Entonces terminamos, ¿con qué diagnóstico terminamos este paciente? Sí, ahí es considerar bueno, de acuerdo a la característica de imagen, un carcinoma pulmonar, pero hay que diferenciarlo de los más frecuentes que suelen ocurrir, el adenocarcinoma que ocurre más hacia la periferia y carcinoma de células escamosas o epidermoides que ocurren más hacia la región iliar o es más central. Consideraría que más se trata de un carcinoma pulmonar de células escamosas o epidermoides. ¿Y qué otro factor importante también hay que considerar? El ser fumador. Los antecedentes del paciente. Bueno, él es fumador y obviamente está presentando los síntomas constitucionales de neoplasias. Entonces, lo que pasa es que también a veces desconcierta ver pacientes así que son alcohólicos, ¿qué más dijo que era? Alcohólico, fumador, y podría estar también emparentado con aquellos pacientes que tienen cierto grado de inmunocompromiso y pueden a veces asemejar a patologías infecciosas como tuberculosis, si hubiéramos pensado previamente. Pero en el caso del contexto de este paciente que tiene más esos factores de hábitos de tabaquismo y los síntomas constitucionales, me tiraría más a pensar en una patología neoplástica y viendo ya las características por imagen. Correcto. Y en efecto el paciente más bien sí había tenido pérdida de peso, ¿verdad? Los síntomas constitucionales, todo, pero él ingresó por otra patología no relacionada con enfermedad respiratoria. El resto del parénquima, ¿verdad? En efecto, estaba ahí la telectasia, había un poquito de líquido a nivel de la cisura menor, pero el resto del parénquima estaba respetado, no había patrones radiológicos anormales, ¿verdad? Y el paciente entró con una sepsis de foco urinario, ¿verdad? Pero gracias a todo eso los estudios se diagnosticaron. Lamentablemente, el paciente exigió el alta y se fue. Entonces, a saber qué fin va a tener el señor. Igual, con una masa pulmonar, ¿verdad? Entonces,
es un pronóstico bastante más sombrío. Entonces, vemos que el cáncer de pulmón es el tumor más frecuente, ¿verdad? Es uno de los más letales. Las tasas de supervivencia son bien bajas, 10% aproximadamente a los 5 años, y varía del estadio tumoral y el tipo celular, ¿verdad? Se desarrolla a partir de tanto de células bronquiales como de células pulmonares, ¿verdad? Entonces, aquí hay un cuadro diferencial, como bien lo decía Lorenzo, los más frecuentes, ¿verdad? El carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Más frecuente que se presente el carcinoma de células escamosas en hombres y de mayor edad. Y eso lo estamos viendo que este es un señor, ¿verdad? Un varón de 68 años de edad. El adenocarcinoma es más frecuente que se presente en mujeres, ¿verdad? Más frecuente que sean sólidos los carcinomas de células escamosas y el adenocarcinoma sólidos o semisólidos, ¿verdad? Y puede haber vidrio deslustrado en los que son de distribución periférica. Más frecuente que el carcinoma de células escamosas sea ovoideo, lobulado, con márgenes mixtos. Y el adenocarcinoma va a tener generalmente márgenes espiculados, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita, ¿verdad? Bastantes de esas características nos va dando más para un carcinoma de células escamosas. Y en los de células escamosas, cuando son periféricos, son mayores y tienen tendencia a la cavitación, ¿verdad? Más que los adenocarcinomas. Y el adenocarcinoma tienen broncograma aéreo y generalmente tienen mayor afectación pleural. Entonces aquí estamos viendo diferentes imágenes, ¿verdad? Diferentes imágenes de distintas lesiones pulmonares. Entonces, en la primera imagen, no sé si esto solo es como un repasito y viendo otros diagnósticos, siempre características de malignidad. Entonces, en la primera imagen del lado izquierdo que estamos viendo, estamos viendo, doctor, una tomografía pulmonar en cortes axiales, ventana de parénquima pulmonar, identificando, parece que es en el lóbulo superior izquierdo. Bueno, es que hay varios cortes, pero al menos se miran unos, no sé el tamaño, pero podrían ser nódulos o masas, dependiendo si miden más de 3 o menos de 3. Que son sólidas y presentan espículas, están hacia la periferia. Hay otra un poco más abajo acá que también está como retrayendo, tiene una espícula que está retrayendo la pleura. Sí, y es importante esa se llama cola pleural, ¿verdad? Es una banda que se conecta la lesión nodular con la pleura, ¿verdad? Entonces, pueden haber en caso de nódulos que no sean malignos también, pero ¿cómo se llama? Lo podemos encontrar más frecuentemente en nódulos malignos. Y la otra lesión, ¿verdad? La otra tomografía, pues ya vemos que es un poco más diferente esta lesión. Y ya es una lesión sólida con calcificaciones, lobulada, ¿verdad? Y de aspecto más central, ¿verdad? Entonces, todas estas lesiones, ¿verdad? Tenemos que caracterizarlas, tenemos que ver, ¿está de distribución central o periférica? ¿Cuáles son las formas que tienen, ¿verdad? Los contornos de estos, si ya sabemos que tienen contornos irregulares, entonces va a ser más sospechoso de una lesión maligna. Tenemos que ver si tienen calcificaciones, porque hasta un 10 a 15% pueden tener calcificaciones de los tumores malignos de pulmón, ¿verdad? Pueden tener calcificaciones. Y ¿cómo se llama? Pueden tener diferentes patrones y dependiendo de eso, vamos a ver qué tipo histológico sería el más frecuente. Claro que nos podemos equivocar, pero siempre nos vamos a ir con la frecuencia, ¿verdad? También tenemos que ver si hay cavitaciones, ¿verdad? Porque algunos pueden cavitarse. Tenemos que ver también si hay imagen en vidrio despulido, que ahorita se ha vuelto famosa con el COVID, pero esto también se asocia cuando tenemos estas imágenes, alrededor podemos tener también imagen en vidrio despulido, ¿verdad? Que está adyacente. Tenemos que ver si hay broncograma aéreo, ¿verdad? Tenemos que ver el ritmo de crecimiento, si es un tumor de rápido crecimiento o no, todas estas características. Tenemos que verla, compararla con estudios anteriores si los tenemos, ¿verdad? Muy bien. Son 2 casitos más, yo creo que si nos da tiempo lo vamos a ver un poquito rápido, ¿verdad? Pues esto es variado, son varias cosas, diferentes temas, pero que nos van a servir, ¿verdad?
y así podemos ir ejercitando diferentes temas a la vez, algo en las cosas puntuales, lo más básico que tenemos que conocer. Entonces, este es un paciente, el caso número 3 es un masculino, 48 años, se dirigía en su moto, él dice que iba tranquilo, ¿verdad? Pero ya sabemos generalmente cómo conducen en las motos, y tuvo un accidente tipo colisión, ¿verdad? Moto-auto. Entonces, esto es lo que encontramos, ¿verdad? Este también es parte del scout, nos conseguimos la radiografía, pero ¿qué nos pueden decir sobre eso? Un compañero de primer año que nos ayude, por favor. Hola, doctor. Hola. Bueno, es una proyección anteroposterior, ¿verdad? De rodilla. Y bueno, podemos ver que en la tibia, en la porción metafificiaria, se observan imágenes lineales que podrían corresponder a fracturas con minuta, parece ser. Fracturas con minuta. Ajá. ¿Qué más podemos decir ahí? Exactamente el nivel, Pedro, otra vez me dice, por favor. Bueno, abarcar la epífisis y la metáfisis también. ¿Y qué porción de la tibia estamos visualizando ahí? Porque hay fragmentos que se desplazaron, que se separaron. Medial, lateral. Sí, lateral. Muy bien. Entonces, esta es una fractura, ¿verdad? Si es una fractura con minuta de la meseta tibial. Aquí pareciera que solo está en la meseta tibial lateral, ¿verdad? Está abarcando, miren que es un trazo largo, ¿verdad? Pero hay varios fragmentos. Y cuando tenemos este tipo de fractura, entonces es importante realizar una tomografía, ¿verdad? Que fue en el caso de este paciente. ¿Qué rodilla es? Ajá, eso es cierto. ¿Qué rodilla es? Derecha. Ajá, correcto. Entonces, tenemos la radiografía. Entonces, ¿qué les parece estas imágenes? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una tomografía, ¿verdad? ¿Qué ventana es? Bueno, no sé si puedo participar o alguien más. Sí, no, participa, no te preocupes. Sí, bueno, es la tomografía de rodillas que se le hizo a este paciente, visualizando pues cortes axiales en ventana ósea, donde se puede identificar ahí fractura a través de la meseta tibial lateral con múltiples fragmentos y desplazados. Aparentemente es una fractura que llega hasta tal vez hasta la metáfisis tibial. Y que describir eso permite saber en qué lo vamos a poner de la clasificación, que es específica para este tipo de fracturas. Que no sé si lo digo o lo va a preguntar después. Si querés, puedes mencionarla. Igual, no le puedo preguntar la clasificación porque saberse todas las clasificaciones y saber exactamente siempre es difícil de memorizarlo, ¿verdad? Y siempre puedes tener tu copia. Pero lo importante es describir qué es lo que está afectado, cómo fue, ¿verdad? Si fue un solo trazo de fractura, son múltiples trazos de fractura, si los fragmentos tienen que desplazamientos, si hay porciones que están, o fragmentos óseos que están dentro de la articulación, ¿verdad? Que hay fragmentos óseos libres, cuál es el desplazamiento, todo eso es importante mencionarlo. Y el ortopeda que está más familiarizado con eso va a usar, porque hay algunas clasificaciones, ¿verdad? Pero también pueden variar, ¿verdad? Hay unas que utilizan una clasificación algunos, otros utilizan la otra. Pero en general, con la información que nosotros les demos en la descripción, ellos van a tomar la decisión, ¿verdad? Siempre pues, es importante, la podemos clasificar y todo, pero lo más importante es la descripción que vamos a hacer. Y es importante eso, ¿verdad? Los fragmentos,
si es multifragmentaria, si es un solo trazo, si hay desplazamiento de los fragmentos, porque todo eso, y la porción, ¿verdad?, donde ocurrió la fractura, todo eso va a decidir el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? La más aceptada o la clasificación más usada, ¿cuál es? Ajá, esa. Entonces, y esa la pueden tener a mano siempre, ¿verdad? Entonces vemos acá. Aquí tenemos una visión, ¿verdad? Más, uy, ¿qué pasó? Tenemos otra visión para entender mejor el tipo de fractura que ocurrió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo describiría igual esa lesión? ¿Cómo describiríamos esa fractura? Se evidencia, doctor, una fractura multifragmentaria a nivel de la meseta tibial lateral, sería, con extensión hacia la metáfisis. Pero realmente hay, a las dos mesetas afectan. Sí. No es la mejor proyección, ¿verdad? Pero es que había tanto relajo en esa fractura que no lograba conseguir una que se visualizara las dos. Pero también vemos un trazo, ¿verdad? Aquí. Que está No había visto eso. Sí. En realidad son múltiples trazos de fractura, como múltiples fragmentos libres, como dice Alex, de las mesetas tibiales. Pues. No, yo no logré ver por lo menos fragmentos óseos intraarticulares, o por lo menos personas que pusieron se podían ver, que es importante decirlo, porque eso lo hace quirúrgica, y bueno, la quirúrgica es quirúrgica de todo a todo. Sí, correcto. Pero son múltiples fracturas con múltiples fragmentos libres óseos, bueno, de las dos mesetas tibiales parece. Sí, ambas mesetas tibiales se fueron y tiene fragmentos múltiples. Tiene un trazo que se va incluso posterior, ¿verdad? O sea, por la porción posterior. Y sí hay algunos fragmentos libres que casi no se logran ver acá en estas imágenes. Yo creo que aplica una fractura en estallido también, le puede llamar a eso. Sí, entonces ya sabemos con eso que fue una fractura o un trauma de alto impacto, ¿verdad? Entonces destrozó por completo la rodilla. Y cuando aparte de eso tenemos de la tibia, ¿recuerdan ustedes haber visto alguna vez que tenemos tanto fractura tibial como fractura de fémur? Entonces, que en estos traumas de alto impacto también. Y es un nombre sencillo, ¿cómo se le llama a esa rodilla? Rodilla flotante, hay que buscar lesión vascular, entonces les piden angio de miembros inferiores. Es correcto, ¿verdad? Entonces eso, lo que mencionó Harold, ¿verdad? Pero ese no es el caso, ¿verdad? ¿Mande? Ese no es el caso de una rodilla flotante. No, este no es una rodilla flotante. No, ya te digo, cuando tenemos, por ejemplo, también la fractura del fémur y tenemos abajo la fractura tibial, también puede ser con fractura peronea o sin fractura peronea. Entonces es una rodilla que está muy inestable, es una rodilla flotante. Y generalmente uno de esos fragmentos puede lesionar los vasos popliteos, ¿verdad? Los vasos femorales, entonces, o los vasos tibiales, dependiendo de cómo se haga el desplazamiento, ¿verdad? Entonces siempre estos terminan obligatoriamente en una angiotomografía de miembros inferiores, ¿verdad? Que no es el caso de este, pero sí vemos que es una lesión bastante extensa. Entonces vemos que aquí mencionaban en la epidemiología que es solo un 1 o 2% de todas las fracturas, ¿verdad? En general. Y son más frecuentes entre los 30 a 50 años, siempre cuando anda un poco más loco, ¿verdad? Uno. Y el mecanismo más común de producción son los accidentes de tráfico, ¿verdad? Se acompañan de lesiones de meniscos o ligamentos de rodilla. Y la prevalencia de lesiones ligamentarias es aproximadamente de 20 a 30%. Y cuando hay fractura luxación, alcanza de 60 a 100%, ¿verdad? Y pueden existir lesiones del nervio peroneo o de los vasos popliteos, ¿verdad? Dependiendo del desplazamiento de los fragmentos, ¿verdad? Importante lo que habían mencionado ustedes, ¿verdad? Con el desplazamiento y el movimiento de la fractura, porque son los factores más importantes que le dan un pronóstico a estos pacientes, ¿verdad? Y la tomografía es el estándar de oro para poder realizar su evaluación, porque nos permite verlo en diferentes reconstrucciones multiplanares, aparte que podemos hacer reconstrucciones tridimensionales, y eso también les da una idea al ortopeda, cirujano, ¿verdad? Ortopedista, qué es lo que va a hacer con el paciente. Entonces es importante eso, ¿verdad? Y la clasificación de Schatzky, que esa es la que pueden tener ustedes, pues, no es pecado tener la mano, ¿verdad? Siempre, porque para aprendernos todas las clasificaciones que hay,
es bien difícil, pero lo más importante, incluso los ortopedas han dicho que no les interesa tanto que nosotros lo clasifiquemos, le pongamos la clasificación, pero que hagamos una buena descripción de la lesión, ¿verdad? Entonces eso es lo más importante siempre en radiología, hacer una buena descripción. Y esta pues lo que tiene. Y el último caso, ya este rapidito, ni lo van a querer ver de tan fácil que está. ¿Verdad? El caso número 4 es un masculino de 61 años que tuvo un accidente automovilístico tipo colisión auto-auto, ¿verdad? Deterioro neurológico severo. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Esta la vamos a pedir a los R1 que participen porque ya hemos visto un poquito más de estas tomografías que son de la emergencia, que es importante que la recuerden. Si se equivocan, no se preocupen, y por eso vamos a estar nosotros para estarlos orientando, pero quiero ver qué es lo que ustedes opinan de esta lesión o cómo la describirían. Primero que todo, ¿qué tipo de estudio es? ¿En qué proyección está? ¿Y qué ventana estamos visualizando? Doctor, Ajá. una tomografía cerebral, corte axial, creo que es ventana cerebral. Esto, pues, a mí me parece que es un hematoma subgaleal, un subdural, tiene fractura, me parece, en el parietal derecho. ¿Algo más que quieras agregarle? ¿Por qué te parece que es un hematoma subdural? ¿Qué forma tiene este hematoma? ¿Verdad? Una lesión intracraneal, entonces una lesión extraaxial, ¿verdad? Y que es un hematoma, una colección de sangre. ¿Es epidural o es subdural? ¿Qué les parece? Epidural, doctor. Epidural. Ajá. ¿Qué forma tienen los hematomas epidurales? Lenticular, lente biconvexa. Forman un borde. Sí, correcto, Lenticular, ¿verdad? sí. Ajá. Entonces, a veces es difícil porque sí, realmente, si vemos la primera imagen de la izquierda, da una impresión en un momento que es una forma de semiluna, ¿verdad? Pero hay que verla bien. Si nos fijamos bien, tiene una forma ya, y en la otra imagen lo corroboramos en una forma de lente biconvexa. Y generalmente estos pacientes sí tienen un trazo de fractura, ¿verdad? Y generalmente cuando hay estos trazos de fractura, lo más frecuente que ocurra es el hematoma epidural, ¿verdad? Entonces, importante otra cosa, ¿verdad? Unas burbujas de gas ahí, doctor. Correcto, Y ¿verdad? también que hay obliteración del ventrículo lateral derecho con desplazamiento de la línea media. Ajá. Entonces, ¿cómo se le llama a ese tipo de herniación? Subfalcino. Ajá, porque va por partes, ¿verdad? Entonces, es importante eso mencionarlo, ¿verdad? Recordando siempre, vamos a mencionar la lesión, ¿verdad? Que estamos viendo, el hematoma, pero tenemos que mencionar todo lo que esto está asociando, ¿verdad? Podemos medir tanto el volumen como el diámetro máximo del hematoma para que el neurocirujano tenga una idea de cuánto, de qué es lo que está causando. Y es importante que describamos nosotros, está causando edema cerebral, está causando el desplazamiento de la línea media, ¿no? Cuánto le está desplazando, ¿verdad? Y es un desplazamiento importante. Si estamos describiendo ahí, muy bien lo describieron ustedes, que colapsaba el ventrículo lateral derecho, ¿verdad? Todo eso hay que describirlo. La presencia de gas en el interior del cráneo, que se llama neumoencéfalo, ¿verdad? Todo eso tenemos que describirlo. Entonces, ¿qué más vemos ahí? Esa es una tomografía, un corte de qué tipo. Coronal. Ajá, coronal. Y entonces ahí ya podemos ver un poquito mejor la forma que tiene el hematoma, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa tenemos que describir? Los surcos, ¿cómo están? La densidad del parénquima, ¿cómo se ve? ¿Qué condicionan el sistema ventricular?
Por Ronaldo. Ajá. Sí. Y todo eso tenemos que mencionarlo, ¿verdad? Es importante eso. Entonces recordemos siempre, identificamos la lesión, pero no vamos a dejar aparte todo el resto del parénquima cerebral y la asociación de las diferentes estructuras, ¿verdad? ¿Con qué se va a asociar? Todo eso tenemos que verlo bien. ¿Qué es lo que está condicionando? Está condicionando herniación, de qué tipo de herniación, ¿verdad? Edema cerebral, borramiento de la cisterna, todo eso tenemos que describirlo, ¿verdad? Adecuadamente, para que el médico sepa, el clínico y el cirujano, qué es lo que van a hacer con el paciente. Entonces, recordando que desde el punto de vista clínico, el traumatismo se puede clasificar según una escala de Coma de Glasgow, en leve, de 13 a 15, ¿verdad? En moderado, de 9 a 12, y en grave, cuando tenemos la escala de Coma de Glasgow menor o igual a 8. Entonces, siempre, todos los traumatismos moderados o graves van para tomografía, ¿verdad? Ese es el primer estudio que hay que hacer, el estudio de elección para un trauma, es la tomografía. Y cuando tenemos un TEC leve, entonces hay que tomar ciertas consideraciones. El paciente tiene un Glasgow de 13 o 14 a las 2 horas, ¿verdad? Pero estamos sospechando que hay una fractura craneal abierta, que hay un movimiento, ¿verdad? Una fractura de la base del cráneo, porque podemos tener este tipo de fracturas y el paciente está lúcido, ¿verdad? Si posterior tuvo una crisis convulsiva, si presentó un déficit focal neurológico, si tuvo vómitos en 2 o más episodios, si hay traumatismo por encima de la clavícula, porque esto tiene que decir que es un traumatismo de alta energía, si hay cefalea persistente, generalizada, si tiene amnesia, si tiene pérdida de la conciencia, si es mayor de 65 años, recordar siempre esto, todos los ancianos, ¿verdad? O todas las personas mayores de 65 años tienen que ir a tomografía independientemente de que sea un TEC leve, ¿verdad? Si es un paciente que tiene alteraciones en la coagulación o está con anticoagulantes o si fue un mecanismo de alta energía. Entonces, esas son las condiciones para que un TEC leve se le haga tomografía. Y en nuestros hospitales, pues generalmente, y en muchos hospitales, no solo en el nuestro, sino en varias partes del mundo, es más barato, y por eso los hospitales piden tanta tomografía en trauma, es más barato hacer una tomografía en un TEC leve y saber que no tiene nadie y despacharlo a que mantener al paciente en observación, y a veces por el alto número de pacientes. Entonces generalmente por eso se hacen estos estudios, como aparte de las indicaciones que estamos visualizando ahí, ¿verdad? Pero esa ya es cosa de cada hospital. Entonces tenemos que recordar las lesiones primarias, que pueden ser las fracturas, los hematomas, las contusiones, la hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? En el primer caso estamos viendo que tiene un hematoma epidural, una colección hiperdensa en forma de lente biconvexa asociada a un trazo de fractura oblicuo, ¿verdad? Generalmente esto rompe los vasos, ¿verdad? ¿Y cuál es el vaso que más se rompe en estos traumatismos? Responda Carlos, Carlos lo sabe. Carlos. Repito la pregunta, doctor, disculpe, estaba distraído. ¿Cuál es el vaso o la estructura vascular? Arteria meningia media. Ah, sí, la meningia media. Ya que te estás, sí. ¿Cuál es la estructura vascular que más se lesiona en estos traumatismos, ¿verdad? Que condicionan los hematomas epidurales? Entonces, tenemos también las contusiones hemorrágicas, las contusiones que pueden ser confluentes y condicionar hematomas intraparenquimatosos, ¿verdad? Y es importante hacer controles de estas lesiones. Y las hemorragias subaracnoideas, que con eso también podemos utilizar la escala de Fisher, ¿verdad? Entonces, importante eso, el seguimiento de las lesiones. Importante, como siempre se nos recuerda siempre, y es tenerlo presente. La evolución clínica del paciente es lo que va a dictar el manejo, tanto el manejo por parte del servicio tratante como el manejo por parte del servicio de imágenes, ¿verdad? Si el paciente está presentando deterioro neurológico, ¿verdad? No tiene la evolución adecuada, entonces aunque una tomografía haya salido normal, si clínicamente, la tomografía inicial era normal, si clínicamente el paciente está deteriorándose, entonces hay que hacer una tomografía de control. Entonces, en ese paciente, por ejemplo, lo único que hayan encontrado en la tomografía inicial era un pequeño hematoma subdural, pero 24 horas después, cuando el paciente empezó a presentar un deterioro neurológico severo, hicieron un control y vieron que tenía hematomas intraparenquimatosos frontales. Entonces, por eso siempre la clínica es lo que manda con estos pacientes, y la evolución que vayan teniendo va a dictar el tipo de estudio de imagen que se va a realizar, ¿verdad? Y pues básicamente eso era todo, unos cuantos casos solo para mantenernos un poquito activos, datos puntuales, no quería ahondar mucho en cada una de las patologías, pero datos puntuales,
y pues espero podamos seguir practicando un poco más de estos temas, ¿verdad? Y gracias por esperarme, disculpen que me atrasé, y gracias por su atención. Gracias, Boris, por la clase. Solo quiero hacer unas aportaciones. Cuando mencionó de los estudios contrastados en tórax, recuerde que cualquier patología infecciosa, tumoral o traumática debe llevar medio de contraste. O sea, ahí es mandatorio poner medio de contraste. Cuando utilizamos las tomografías simples de alta resolución, es básicamente para evaluar parénquima pulmonar, pero ya para evaluar mediastino, estructuras vasculares, ganglios linfáticos o caracterizar una masa, ya se nos va a ser difícil realizarlo si no hay contraste. Entonces, en esas tres cosas, en general, así, ¿verdad? En macro, hay que poner contraste. Otra cosa, que en aquellos pacientes que se nos diga que tienen una rodilla flotante, yo creo que hasta por humanidad, que a veces nos llegan a pedir Doppler, es sumamente doloroso, que hay que quitarle la férula y hay que levantarle la pierna para verle la popitlia. Y yo creo que si el paciente tiene las condiciones y en el hospital está disponible, es mejor hacerle de una vez la angio, porque tal vez es más factible hacerle el Doppler, pero o sea, el paciente tiene una fractura grave y es realmente doloroso estarle movilizando el miembro y mejor pasarlo de un solo a la angiotomografía y hacerle la angiotomografía si las condiciones están aptas, ¿verdad? Y son permitidas. Y en relación a los traumas craneales, que siempre que miremos una fractura, busquemos un hematoma, porque aproximadamente el 90% de las fracturas casi siempre van a tener algún hematoma epidural. Entonces, si miramos una fractura, pongámosle ojo, porque probablemente tal vez aunque sea pequeñito o laminar, por ahí puede andar algún hematoma chiquitito ahí rondando. Entonces, si miramos una fractura, como que pongámosle un poquito más de interés y busquemos a ver si hay un hematoma. Esas tres aportaciones y gracias por la clase, Boris, muy bonita. Una pregunta, doctora Claudia. En caso de una paciente que ya sea conducida por cáncer de tiroides, que ya tiene un estudio previo de 6 meses, que tuvo metástasis pulmonares y le pide un control de tomografía de tórax por metástasis, ¿usted aplicaría contraste al paciente? Pero es que depende, porque metástasis, ¿por qué? Porque tenía... Cáncer de tiroides. Pero eran linfangíticas, eran micronódulos. Eran múltiples nodos pulmonares de varios tamaños. Por el hecho del yodo, decimos. No, yo pregunto, es una duda es que esa paciente ya la mandaban predispuesta a que no le aplicaran contraste. Pues yo pensaría que idealmente sí debería aplicársele. Si solo querían ver el tamaño de los nódulos y si era un patrón micronodular, de diferente tamaño. Habían micros y habían de hasta de 2 centímetros. No, pues yo realmente pienso que debería aplicársele contraste, porque son metástasis, son nódulos o masas, no sabemos qué vamos a encontrar. Sí, les comento que esa paciente ya la mandaban predispuesta, que no le pegaban contraste, el médico que la ve y ya firmó la nota donde no decía que le aplicara contraste, que no quería que le aplicara. Ahí no sé si la paciente también habrá recibido alguna terapia con yodo de forma reciente y tal vez esa fuera la contraindicación. No, la última fue hace un año, creo. No desconozco entonces por qué el médico tratante le estaba... La primera se le hicieron sin contraste también. No, sinceramente desconozco, porque podría usted ver, por ejemplo, los nódulos pulmonares, ¿verdad? Pero si existiera otro tipo de lesión, por ejemplo, en mediastino, si hubieran adenopatías, entonces ahí sí ya se queda corto para poderlas describir. Sí, porque le va a poder ver los nódulos pulmonares, pero se va a quedar corto con el resto de los tejidos blandos y de las estructuras del mediastino. Entonces, creo que quedaría incompleto el estudio. Okay. Yo creo que yo le indicaría el contraste, pero obviamente si el paciente no quiere, usted no le puede hacer cosas que el paciente no quiere, pues, o que no acepta.